¿Existe algún tratamiento que funcione realmente contra la alopecia? La mitad de los hombres comienza a quedarse calvo a partir de los 30 años. ¿Hay algún remedio? ¿Por qué les pasa a unos hombres y a otros no? Hablaremos hoy de alopecia. Nuestra nutricionista nos contará las propiedades nutritivas del tomate. Y al final del programa tendremos consejos de nuestra psicóloga y también de medicina estética. Comenzamos. Evidentemente es la caída del pelo, se puede producir creo que por material genético en la persona y luego por otras condiciones, por el estrés o cualquier otro tipo de hábitos habituales en la vida, y entonces creo que es lo que más frecuentemente puede ser lo que produzca la alopecia. Que hay geles y champús que a veces me ha pasado que se me ha caído el pelo y me he tenido que echar champús y vitaminas del herbolario y demás, pero poco sé. Es más frecuente en hombres, sobre todo por una cosa hormonal de la testosterona, aunque también es frecuente que sea en mujeres. Se puede dar por desnutrición, se puede dar también por problemas hormonales. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? Estupendo, para no variar. Bueno, a mí la duda que me entra sobre esto de la alopecia, y me lo tendrás que aclarar, es si es cuando ya se te empieza a caer el pelo de forma definitiva, o también cuando tienes un periodo en el que se te cae más el pelo, aunque luego lo vuelvas a recuperar, ¿es alopecia también o no? Dime tú qué es exactamente la alopecia. Bueno, pues la alopecia es la A sin pecia pelo, o sea, sin pelo, que se cae el pelo o que se ha caído. Bueno, hay dos historias bonitas. ¿Te suena Tomás Moro? Sí. Bueno, Tomás Moro, por llevar la contraria al rey Enrique VIII, pues antes de ajusticiarle, dice la leyenda que se le volvió el pelo blanco. ¿Te acuerdas de la reina María Cristina? Sí, también. Pues también antes, por llevarla contra los franceses, también antes de ajusticiarla, cuenta la leyenda que se la volvió el pelo blanco. Lo del pelo blanco, además, lo mencionaste en un programa. ¿Qué de verdad y qué de mentira hay? Pues bueno, vamos a intentar explicarlo de momento. ¿Qué es esto del pelo y cómo se hace? Bueno, el pelo nace dentro de la piel en lo que nosotros denominamos el folículo pilosebáceo, que está compuesto de una matriz donde hay dos saquitos. Un saquito que es de donde nace el pelo y un saquito pegadito que es donde hay una bolsa de sebo, estamos hablando de menos de 1 milímetro, que digamos lubrica y protege en cierta medida al pelo. Bueno, pues el folículo pilosebáceo pasa por varias fases dentro del crecimiento normal y corriente. Una fase que es la fase de crecimiento, que dura de 2 a 6 años, que tiene un cierto nombre que no le vamos a decir porque es difícil. Una fase de estabilización que dura unos mesecillos, unas semanas, unos meses o unos días, y luego un periodo de caída, que también dura unos cuantos meses. Entonces, es muy frecuente que en determinadas épocas del año tengamos una caída de pelo superior a lo normal y que no constituye ningún signo ni síntoma de alarma, sino que es un hecho natural. Es decir, el pelo nace, crece, se mantiene y cae. Tenemos que tener en cuenta que tenemos unos 5 millones de pelos en todo el cuerpo distribuidos, y en la cabeza aproximadamente, dependiendo del individuo, tenemos entre 100 y 150.000 pelos. ¿Y quiénes tienen más pelos, los hombres o las mujeres? En la cabeza nosotros, no. Vosotros, en general vosotros. No, tenemos el mismo número de pelos. ¿Ah, sí? Otra cosa es el tamaño del pelo, el grosor y el tinte. Pero, por ejemplo, la pelusilla, que en las mujeres, por ejemplo, la soléis ver más en ciertas zonas de la cara o de los brazos, es pelo. Lo que pasa es que es un pelo mucho más delgado que el pelo normal y corriente, y además, en muchas ocasiones, sin tinte, es decir, es prácticamente transparente. Por tanto, el número de pelos que tenemos hombres y mujeres es normal. Lo que nos cambia es la distribución del pelo, pero sobre todo, más que la distribución, lo que nos cambia es el tamaño y el grosor. Pero en la cabeza, tú y yo más o menos podemos tener los mismos pelos, aproximadamente, porque a mí todavía no me ha entrado la alopecia androgénica, de la cual hablaremos luego. Es un buen pelo. Entonces, ¿Por qué se produce? ¿Por qué se cae? Porque a ti no se cae y a otros hombres sí. Aparte de causas naturales, como hemos dicho, tenemos fases donde el pelo crece, se estanca y luego cae, y es normal. Tan es así que es normal y corriente perder entre 80 y 100 pelos diarios. Es la capacidad de regeneración que tiene nuestro cuero cabelludo, que así se llama a la piel que soporta el pelo de la cabeza, cuero cabelludo, tiene una capacidad de regeneración de 80, 100 pelos diarios. Todavía me acuerdo yo, cuando estaba haciendo el MIR, la residencia, que el cátedro, el jefe de servicio, decía: pero bueno, más de 100 pelos se le han caído a usted. Y me acuerdo que alguna mujer se enfadaba muchísimo. Es que es lo normal, es decir, hasta 100 pelos se nos pueden caer. Y como tiene épocas del año, siempre algunas cosméticas aprovechan esas épocas del año para intentar vendernos esos productos. ¿Por qué? Porque luego, curiosamente, vamos a recuperar la cantidad de pelo. ¿Y por qué la vamos a recuperar? Porque es un hecho natural. Es decir,
me crece, se me estanca, se me cae, me crece, se me estanca, se me cae. Y cuando a mí me anuncian esto, cuando se me está cayendo y me doy el producto, luego cuando me vuelve a crecer, en vez de echarle la culpa a mi genética o mi cuerpo, le estoy echando el beneficio al producto que me han dado. Con lo cual, tenemos que tener un poquito de cuidado con ello. Pero, ¿por qué se nos cae el pelo? Eso te iba a decir, hay un momento en que se cae y ya no se recupera. ¿Por qué se produce eso? Hay varias causas. Primero tenemos causas naturales, causas genéticas, las alopecias heredadas. Es decir, si mi padre es calvo, mis abuelos son calvos, lo más probable es que yo vaya a ser un calvo. Y de ahí que la mayor parte de los hombres a los 30 años empiezan a perder el pelo. ¿Por qué? Por efecto de las hormonas, en concreto de una hormona que se llama la testosterona, que entre otros sitios se produce en los testículos, de ahí el nombre, testosterona, testículo. Pero que también se produce en otros sitios, como por ejemplo las glándulas suprarrenales, también en los ovarios. Es decir, entonces lo que nos hace esa hormona es que hay veces que bajo determinantes condicionantes genéticos y bajo determinados receptores de la hormona, ciertas partes del pelo, a partir de una determinada edad, el influjo que en cierta medida nos lo ha hecho crecer en unas veces, nos lo hace caer. Y aquí viene otro gran error. Se dice, por ejemplo, que cuando tienes el pelo graso, se te cae el pelo más. No. La culpa no es del pelo graso. Lo que pasa es que esa misma hormona que hace que se caiga el pelo también es la misma hormona que hace que el folículo sebáceo que tenemos asociado al pelo se agrande y segregue más cantidad de grasa. Pero no es que eso haga caer el pelo, sino que la misma hormona hace que se produzca más grasa y a la vez que se caiga el pelo. Entonces, una vez que tenemos establecida la genética, digamos que tenemos la alopecia androgénica. La distribución, ¿cuál es? La típica. Primero se me van ensanchando las entradas, me sale la coronilla o tonsura, fíjate qué bonito que es el nombre de tonsura, y luego se me acaba juntando lo uno con lo otro. Esa es la alopecia androgénica típica de un varón que empieza más o menos a los 30 años, sobre todo cuando tiene antecedentes familiares. Pero también nos puede pasar eso con las mujeres. Las mujeres también pueden tener alopecias androgénicas. Lo que pasa es que la forma de presentación es distinta. Digamos que en vez de tener aumento de entradas y la tonsura, la coronilla, lo que tenemos es una disminución difusa de todos los pelos del cuero cabelludo. Eso también tiene un determinante genético. Por supuestísimo, Carmen, que hay enfermedades que cursan con la pérdida de pelo. Por ejemplo, ¿a ti qué te parece si te digo que tienes una tiña? Suena mal, ¿verdad? No lo sé, pero... No la tienes, digo... No, pero que es que no sé lo que es, por eso te digo. Una tiña es una infección por hongos, pero fíjense ustedes qué curioso que cuando yo digo a una persona, ¿tiene usted una tiña? Me arruga el morro diciendo, uy Dios, ¿qué me está diciendo este? Porque se asocia a suciedad, a malvivir, pero en cambio, las tiñas son los hongos, así de sencillo. Una tiña es hongo, y de hecho ya estamos diciendo que tiene hongos. ¿Por qué? Porque sabemos que la otra palabra no gusta a la gente. Bueno, cuando tenemos las tiñas de la piel, del pelo, podemos ver pelos que de repente nos salen y a los pocos milímetros rompen. Entonces es otra forma de alopecia, es decir, tengo un hongo que me coloniza el pelo y fruto de que me coloniza el pelo se vuelve quebradizo y ante mínimos traumatismos se cae, como el hecho de peinarme. Pero también tengo una enfermedad que se llama la tricolitomanía, que es esos niños que están todo el rato dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, que se la acaban arrancando. También tengo otra cosa que se llama la alopecia areata. La alopecia areata es una forma de caída de pelo donde el folículo está conservado, es decir, que lo más probable, casi seguro, es que voy a regenerar con el tiempo, en semanas o meses y de forma espontánea, y que a veces pueden ser placas más o menos ovales, o a veces incluso puedo tener una alopecia areata universal o una alopecia areata generalizada. La generalizada es cuando se me cae de la cabeza, y la universal es que se me caen todos los pelos. No me queda ni un pelo en todo el cuerpo. Esa es una forma de alopecia areata. Tradicionalmente se la asoció con nervios, pero luego hemos visto que no son nervios. Digamos que los nervios a veces es una disculpa que tenemos los médicos cuando no sabemos explicar algo. Realmente, debajo de la alopecia areata, que es una alopecia muy frecuente, tremendamente frecuente, tenemos el influjo de ciertas enfermedades autoinmunes, es decir, que hay algunas células de nuestro organismo, de nuestro sistema inmune, que están atacando al folículo pilosebáceo y hace que nuestro pelo caiga. Pero esas casi todas suelen recuperar con tiempo y a veces con tratamientos, aunque los tratamientos son muy dispares y cuando uno lee sobre los resultados realmente no está muy claro ni cuál va mejor, ni si realmente ciertos tratamientos son buenos o no lo son. Lo que sí sabemos es que suelen recuperar casi todos, casi todos. Y la alopecia, uno dice, bien, se me cae el pelo. ¿Hay algún otro síntoma que se tenga que notar en la piel o en algún otro sitio del cuerpo? Por supuesto que hay enfermedades generalizadas donde se me puede caer el pelo. Tú imagínate que yo tengo una enfermedad grave hoy en día, entonces esa enfermedad grave, o un tumor, o ciertas cosas, o problemas ováricos, o problemas de una glándula suprarrenal, que algún día hablaremos de ella, digamos que me da un problema más o menos severo. ¿Qué ocurre? Que lo que me hace es que me puede sincronizar todos los pelos para que estén en la misma fase.
Con lo cual, yo ahora puedo tener una cirugía grave o puedo tener una infección grave o una leucemia o cualquier otro tipo de enfermedad gravísima, y me sincroniza todos los folículos, con lo cual todos van a estar en la misma fase, todos reposan en la misma fase y todos caen más o menos en la misma fase. Con lo cual hay terceras enfermedades que me pueden dejar calvo, porque algo lo ha sincronizado y ha hecho que esa caída, que es cíclica y mantenida de unos pelos a otros, me les ponga todos de acuerdo para que se generen a la vez. Por tanto, hay que descartar que tenga causas secundarias graves fruto de esa alopecia, que normalmente no suelen revestir problemas. Tradicionalmente también se ha achacado el déficit de hierro como una de las causas de alopecia. Pues bueno, sí que digamos que a veces le hemos echado la culpa al déficit de hierro y a veces han sido una cosa que llamamos efluvios, que es sincronización de todos los pelos en el crecimiento y en el desprendimiento, pero bueno, no está muy claro que el hierro lo origina, aunque como norma general tampoco es infrecuente. Problemas tiroides nos pueden dar un problema de hierro, nos pueden dar de caída de pelo, y muchísimos otros problemas nos pueden generar la caída. ¿Tenemos tratamiento para ello? Pues para unas cosas sí, me imagino que sí, y para otras no. Si yo lo que tengo es una tiña, es decir, tengo unos hongos y dependiendo en qué momento lo coja y el tipo de tiña, porque las hay muy agresivas que me matan el folículo y las hay menos agresivas que no me matan el folículo, pues me tengo que tomar medicamentos para los hongos, antimicóticos. Micos es hongo, antimicóticos. Entonces, con medicamentos para los hongos, normalmente, muchas veces por vía oral, consigo que ese medicamento se incorpore al pelo y que al incorporarse al pelo el hongo muera. Y por tanto, al cabo de un tiempo, el pelo me sale con total normalidad. Hay veces que lo que tengo es que solucionar el problema de base. Si yo tengo un trastorno ovárico o un trastorno hormonal que me está generando la caída del pelo, tendré que intentar solucionar ese trastorno hormonal. Pero yéndonos a la generalidad, que es lo que solemos tener, que es la alopecia androgénica, digamos que los tratamientos, efectivamente, tenemos alguno que otro que sí que ha demostrado fehacientemente que vale para ello. Por ejemplo, nos dimos cuenta que hay un producto por ahí que se llama minoxidil, que le utilizábamos para bajar la tensión, y nos dimos cuenta que con los hombres, bueno, pues no ponemos mucho cuidado en ello, pero sí que objetivamos que algunas mujeres empezaban a tener bigote, cejas muy polvoladas y las empezaban a salir pelos por ciertos sitios. Y dijimos, oh, sorpresa, estamos bajando la tensión y estamos volviendo, a algunos no se les cae el pelo y a otras las volvemos peludas. Que en el caso de las mujeres casi peor, volverlas peludas. Pero bueno, hoy en día el minoxidil se utiliza muy poco como antihipertensivo, es testimonial, pero sí que lo utilizamos en concentraciones de entre el 2 y el 5% para que crezca el pelo. ¿Es efectivo? Sí, está comprobado, es efectivo. El problema es que hay que darlo permanentemente, con lo cual yo me acuerdo que fue uno de los primeros productos que salió para que el pelo se mantuviese, y claro, el estar igual 2, 3, 4, 10, 15, 20 años echándolo, yo no conozco a ningún varón que lo haya hecho. Las mujeres son más constantes y sí que lo puede hacer alguna, pero varones no. Y luego, curiosamente, nos salió otro producto que utilizábamos para el tratamiento de unas enfermedades de la próstata. ¿Por qué? Porque es un, digamos, bloqueante del paso de la testosterona a otra sustancia, a una pariente, que lo que hace es intervenir tanto en el aumento del tamaño de la próstata como en la atrofia del folículo pilosebáceo. De ahí que ese medicamento, que se llama finasteride, a dosis mucho más bajas que los de la próstata, también lo utilizamos y tenemos comprobado que funciona. Pero funciona cuando empezamos a tomarlo al principio, es decir, cuando una persona está calva, si toma finasteride y ya su folículo está atrofiado, no podemos hacer prácticamente con él. Ahora, si estamos ante los primeros síntomas de una calvicie y utilizamos el finasteride, sí que podemos lograr que esa persona no pierda pelo. También te puedo decir que yo he visto de algunos pacientes que han intentado utilizarlo, de que lo toman un mes, 2 meses, 5 meses, un año, pero claro, en el momento que dejamos de tomarlo, la madre naturaleza sigue su curso y vamos perdiendo el pelo. Por tanto, no conozco a muchas personas, bueno, tengo que decir la verdad, no conozco a ningún varón que lo tome. ¿Por qué? Pues porque posiblemente son tratamientos pesados y que para, digamos, no ser una enfermedad, ¿no? En el caso de la alopecia androgénica, pues uno se acaba acostumbrando a que esto es un hecho natural, de que me quedo con una calva a veces muy bonita, ¿no? Y ahí tenemos hemos tenido actores famosísimos como Jules Briner, ¿no? Que por cierto se murió de un cáncer de pulmón, pero bueno, ahí tenemos una serie de medicamentos que, bueno, pues al final estamos tratando cosas que no sentimos como enfermedades y que a veces no dan el resultado sencillamente porque no seguimos el tratamiento. Muy bien, Óscar. Nos vamos ahora a ver qué dudas surgen en la calle. Siempre que me lavo la cabeza se me cae el pelo. ¿Tengo alopecia?
No, siempre que me lavo la cabeza se me cae el pelo y a mí también, y tengo unos cuantos años más y ya ves que de momento no tengo ningún problema. Es normal que cuando tenemos una fase del pelo en que está en esa tercera fase donde se puede caer, se caiga. Y lógicamente, si el pelo ese que tengo ahí se me va a caer mañana por el influjo del aire y hoy me lo lavo y hago así un poquito con el dedo, pues se me va a caer antes. Es normal perder entre 80 y 100 pelos diarios, es normal. Bueno, pues eso, que nadie se alarme cuando vea en la ducha unos cuantos pelos por el agujerito. Seguimos con más preguntas. ¿La alimentación tiene que ver algo con la alopecia? En el mundo que vivimos en la actualidad, la alimentación, como norma general, estamos casi todos sobrados de todo. Sí que es cierto que siempre se habló de que la cantidad de hierro, la cantidad de magnesio, la cantidad de zinc estaba relacionado directamente con estos procesos, ¿no? También tenemos que tener otras cosas en cuenta. Durante los últimos decenios se han utilizado por parte de la industria, sobre todo la industria alimentaria y la industria ganadera y la industria del campo, hemos utilizado productos no suficientemente bien controlados con efecto hormonal. Y de hecho ha habido muchos cambios, por ejemplo, en los insecticidas, desde cuando se utilizaba el DDT, que era un tremendo peligro, a insecticidas actuales que desde luego no tienen nada que ver con aquello. Pero sí que todos en nuestro organismo tenemos acumulados sustancias tóxicas que efectivamente nos pueden influir sobre el tema del pelo. ¿Por qué? Porque algunas de esas sustancias tienen efecto hormonal, igual que nos pueden ocasionar problemas testiculares, problemas de descenso, por ejemplo, en los espermatozoides, que los estamos viendo y no tenemos muy claro hoy en día por qué es, y algo tiene que ver con ello. ¿Por qué? Se nos acumula en la grasa y eso lo mantenemos durante toda nuestra vida. Óscar, terminamos con las preguntas. Ahora toca tu habitual resumen y tus consejos. Bueno, lo de hoy es muy sencillito porque yo creo que está bastante claro cuáles son las causas de la alopecia, las generales, ¿no? Lo primero, quitar una creencia muy manida por ahí, que es que lavar el pelo a diario, el usar cascos, sombreros, etcétera, siempre es asociado a pérdida de pelo. No es cierto. Lavar el pelo no da ningún problema y utilizar sombreros tampoco. Hay champús normalitos, que no irritan el cuero cabelludo y que son los más indicados cuando tengo algún problema de pelo. No tenemos que ir a coger champús a veces enormemente caros que apenas nos aportan ningún beneficio, salvo que a veces, sí que es cierto, nos dejan un brillo espectacular. Los anunciantes de productos anticaída a veces en ciertas épocas del año, como en otoño, se ceban. ¿Por qué? Porque viene esa fase de caída de pelo y luego viene la recuperación posterior. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que no existe ningún champú que nos favorezca el que no se caiga el pelo, salvo quizás algunas dosis de minoxidil que ciertos champús tienen dentro, pero son muy poquitos. Bueno, hemos demostrado que el minoxidil, que es un medicamento que utilizamos para la tensión, realmente nos vale para la caída del pelo, para no sufrirla. Desde luego, las vitaminas, antioxidantes y todas estas cosas que en muchas ocasiones hemos hablado de ellas y que nos anuncian, pues digamos que en la literatura médica hay opiniones controvertidas. Y cuando hay opiniones controvertidas, lo que quiere decir es que no está nada claro si valen o no valen, pero en todo caso no perjudican, desde luego. Muy bien, Óscar. Vamos a hablar ahora de la piel, de esas marcas que nos quedan después de un golpe, de una operación, de una brecha. Hablamos de cicatrices, como bien sabes, y nuestro especialista en medicina estética nos va a contar exactamente si hay que cuidar mejor esa parte de la piel. El obtener una buena calidad en la cicatriz va a depender de muchos aspectos. Me voy a centrar más en el último, los cuidados posoperatorios, pero no olvidemos que una buena técnica quirúrgica y un tratamiento adecuado de los tejidos va a ser fundamental para que tengamos posibilidades de tener una correcta cicatrización. Sin esta primera premisa, la posibilidad de tener una correcta cicatrización no existe. Una vez que has tratado bien los tejidos, ya nos ponemos en manos del cuerpo de cada persona que cicatriza. Con una cicatriz se cumple este criterio tan manido que vimos muchas veces, donde la cicatriz es de los pocos casos en los que decimos que el tamaño sí importa, porque cuanto más pequeña es, mejor va a ser para la paciente y mejor va a ser para el cirujano. Los cuidados posoperatorios durante el primer medio año son fundamentales porque es el periodo de maduración de la cicatriz. Va a pasar por distintas fases, la fase roja de la cicatrización, donde está un poco roja, donde está abultada, y ahí es donde más cuidados tenemos que tener para evitar que se pueda hacer una cicatriz patológica. Ojo con el sol,
hay que tener tratamientos hidratantes, tratamientos para evitar que esa cicatriz pueda hacerse queloidea, y una vez que ha pasado todo este proceso y hemos triunfado y el cuerpo nos ha ayudado y tenemos una buena cicatriz y tenemos ya la secuela definitiva de la cicatriz, que puede ser imperceptible, pero quieras o no, una cicatriz se va a ver toda la vida, por muy pequeña que sea, es donde entra la segunda parte del tratamiento, es tratamiento de la secuela de la cicatriz. Ahí sí que tenemos muchas alternativas también, pero donde entre todas la que más triunfa es el láser. Yo utilizo mucho el láser porque homogeneiza, difumina la secuela de la cicatriz, la difunde con el resto, la disimula con el resto del tejido que la rodea y la camufla de tal manera que pasa más imperceptible. Bueno, claro, es que en las cicatrices hay unas que sí que nos importan mucho porque son muy visibles o muy voluminosas, muy grandes, y otras que dices, bueno, pues oye, por tener aquí en la ceja, ¿no?, un pequeño tal, pues no pasa nada. La marca de la casa. La marca de la casa. Hombre, lo que sí que primero te recomiendan quizás cuando te haces la herida después es mucha protección por el tema del sol, porque sí, las oscurece. Efectivamente, toda cicatriz, y sobre todo cuando está hecha en los albores del verano, lo que hay que hacer es darle factor de protección máxima, porque con eso ahorraremos el que quede más fea. Muy bien, vamos a cambiar de tema, nos vamos con nuestra nutricionista que nos va a hablar de las propiedades nutritivas del tomate. Bien, el tomate es un fruto de una planta de origen americano, aunque hoy por hoy es uno de los alimentos más extendidos y más consumidos en Europa, probablemente por su gran versatilidad y porque casa muy bien con otros alimentos, hierbas aromáticas, etc. En principio podemos disponer de tomate durante todo el año, pero el momento ideal de consumo es precisamente ahora, los meses de verano. ¿Por qué? Porque el sol ayuda al tomate a que sintetice todos sus nutrientes y sobre todo todos sus caracteres organolépticos, es decir, el sabor, el olor, el aroma característico del tomate. Existen aproximadamente unas 100 variedades distintas de tomate, algunas son mejores para ensalada, otras son mejores para cocinar, etc. Bien, desde el punto de vista nutricional, el principal componente que tiene el tomate es el agua, ¿vale? Más del 90% de la composición del tomate es agua. A continuación estarían los hidratos de carbono, en concreto el tomate, a diferencia de otras verduras y hortalizas, contiene más azúcares simples, por eso tiene un ligero sabor dulce, y luego es muy importante como fuente de fibra, que es fundamental para el tránsito intestinal y en general el aparato digestivo. También es una fuente muy importante de minerales, entre los que destacan potasio y fósforo, y luego es una fuente básica de vitaminas. Entre ellas destaca, por ejemplo, la vitamina C, la vitamina E, también está en el tomate, algunas vitaminas del grupo B y los carotenoides. Entre esos carotenoides tenemos uno, que es un pigmento natural, que se llama licopeno. El licopeno es el responsable de ese color rojo tan intenso que tiene el tomate. Bueno, pues el licopeno, junto con las vitaminas C y E, son unos potentes antioxidantes. Los antioxidantes son muy importantes en nuestra dieta porque nos ayudan a luchar contra los radicales libres. Los radicales libres son unas sustancias que nuestro organismo produce durante, pues, por ejemplo, el envejecimiento o simplemente cuando respiramos. Y está en el origen de muchas patologías, como son enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, etc. Por lo tanto, es muy importante llevar una dieta rica en antioxidantes. Además, el tomate es un alimento que, al ser básicamente agua, es muy poco calórico, nos aporta alrededor de unas 20 kilocalorías solo por cada 100 gramos y por tanto lo hacen también muy útil en dietas de control de peso. Vamos a desterrar un par de mitos del tomate, ¿vale? Por ejemplo, mucha gente piensa que las personas que tienen gota o el ácido úrico alto no pueden tomar tomate. Bueno, pues esto no es cierto, ¿vale? Esas personas lo que tienen que controlar son alimentos que contengan purinas y el tomate no es un alimento rico en purinas. Y por otro lado, también se ha asociado con la formación de cálculos renales. Es verdad que el tomate tiene ácido oxálico que junto con el calcio puede formar unas sales insolubles, pero nuevamente tampoco es un alimento especialmente rico en ácido oxálico y por tanto tampoco en principio supondría que las personas con cálculos renales tengan que limitar su consumo.
Bueno, pues está claro que el tomate es uno de esos alimentos que hay que tener siempre en la dieta y que no es malo para nadie. Me han dado ganas de tomarle ya ahora. No cabe duda. Bueno, nos vamos ahora con un consejo de salud emocional. ¿Cómo afrontamos esa época de la vida en la que nos hacemos mayores? Vamos a ver un consejo. Bueno, pues somos mayores, vale, nos hacen descuentos en algunas cosas y podemos viajar con el inserso, pero a veces eso nos deprime. ¿Qué va? Te quedan muchísimas cosas por hacer. Mira, puedes empezar a disfrutar todo eso que no has disfrutado hasta ahora, de la familia, puedes quizás hacer ese viaje que no necesita ser muy caro, que siempre soñaste, puedes emprender nuevas actividades. ¿No te gustaba aprender inglés? Pues ahora puedes, ahora tienes tiempo para hacerlo. Puedes ayudar a los jóvenes. No sabes lo que es la experiencia, ya lo dice, ¿no? El refrán, la experiencia es un grado. Así que ayúdales, ponte junto a ellos, disfruta de tus nietos, de tu pareja. Sobre todo, sal, no te quedes en casa, disfruta. No te quedes mirando obras, que es un rollo, no hagas caso. Sal, ponte a, pues eso, ayudar a los demás. Una ONG quizá te puede ayudar también a ser útil a los demás. Y sobre todo sueña, porque ¿sabes qué? Que la vida no se acaba porque somos mayores, que va, a veces la vida empieza y a veces es cuando uno se encuentra mejor con uno mismo. Así que no te deprimas por ser mayor, que va. Solamente tienes que intentarlo, solamente tienes que querer, porque ya lo sabes, que querer siempre es poder. Vamos, yo de hecho estoy deseando llegar a la edad de mi padre porque le veo hacer tantas cosas que digo, ya quisiera yo hacer tanto. Pues yo no, pues yo no, está claro que estoy ahora estupendo y si me quitan 15 años todavía mucho mejor. Bueno, es cuestión de mentalidad, de querer hacer cosas, de no estar parado y de no encerrarse en casa. No cabe duda. Óscar, gracias por acompañarme. Pues nada, gracias a ti y gracias a todos ustedes por habernos visto una vez más. Nosotros, ya saben, les esperamos en nuestro próximo programa con más consejos de salud y bienestar. Hasta entonces.